Hace unos días el mundo recibió un bombazo. Uno de los grandes líderes del crimen organizado finalmente fue atrapado, pero ¿te has preguntado cómo cayó uno de los capos más buscados del mundo? Hoy, desentrañamos los detalles ocultos y las operaciones secretas que llevaron a la impactante detención del Mayo Zambada. Mantén a salvo a los tuyos y prepárate para descubrir la verdad detrás de la captura que sacudió al mundo del narcotráfico, que esta historia lo cambia, y no serás el mismo para el final del vídeo. Capítulo 1. Los antecedentes de la detención. La tarde del 25 de julio de 2024 marcó un momento histórico con la captura de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más influyentes del cártel de Sinaloa. A pesar de que Joaquín, el Chapo Guzmán, acaparó la atención mediática, muchos consideran a El Mayo como el verdadero jefe del cártel. Durante más de 40 años, Zambada logró evadir a las autoridades mexicanas, lo que ha generado teorías sobre su posible protección por parte de altos funcionarios, tanto en México como en Estados Unidos, así como su extrema precaución en sus operaciones. El 25 de julio de 2024, El Mayo y uno de los hijos de El Chapo fueron arrestados al aterrizar en un avión privado en El Paso, Texas. Agentes de la DEA los esperaban, lo que sugiere que podría haber habido un acuerdo previo con las autoridades estadounidenses. Para entender la magnitud de este evento y su impacto en el panorama criminal de México, es esencial conocer la historia de El Mayo y su papel dentro del cártel de Sinaloa. Para ofrecerte una visión completa, he colaborado con Luis Chaparro, un periodista mexicano con 15 años de experiencia en la cobertura de cárteles. Pocos han podido investigar a fondo los orígenes de Ismael El Mayo Zambada debido a su naturaleza reservada y de bajo perfil. En 4 décadas, solo concedió una entrevista en 2010. Condujo al tráfico de drogas a través de su cuñado Nico, casado con su hermana Modesta Zambada. Y ahora te contaré cómo empezó la carrera de este monstruo. Capítulo 2. El ascenso del Mayo. El Mayo comenzó a coordinar la producción de amapola, que se transformaba en goma de opio y luego en heroína. Este producto se transportaba desde Sinaloa a otros destinos en México y finalmente se traficaba a Tucson, Arizona. Para 1977, a los 28 años, El Mayo ya tenía varios sembradíos en Sinaloa y pagaba a autoridades corruptas para facilitar sus operaciones. En 1978, en Los Ángeles comenzó a expandir sus operaciones a gran escala. Aunque aún no operaba bajo la bandera del cártel de Sinaloa, esta idea ya se gestaba en su mente. Durante los siguientes años, El Mayo construyó un imperio logístico en Los Ángeles para traficar drogas a lo largo de Estados Unidos, recibiendo la mayor parte de las ganancias millonarias antes de enviarlas a México. Tras la caída del cártel de Guadalajara en 1985, El Mayo ganó más poder, heredando demanda y expandiendo su red criminal. Figuras clave como Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos y ahijado de Zambada, fueron fundamentales en su red hasta sus respectivas detenciones en 1989. En los últimos años, Ismael El Mayo Zambada vivió su época dorada, especialmente tras la caída de varios miembros de los hermanos Arellano Félix de Tijuana y la muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, en 1997. Durante este tiempo, el Cártel del Pacífico, que más tarde se conocería como el Cártel de Sinaloa,
ganó una fuerza considerable. Figuras clave como Joaquín El Chapo Guzmán y José de Jesús Esparragoza Moreno, alias El Azul, emergieron como líderes prominentes, pero El Mayo siempre tuvo la última palabra. Entre 2002 y 2007, el Cártel de Sinaloa se consolidó como la organización criminal más poderosa de México y del mundo, expandiendo su alcance a unos 50 países, incluyendo lugares tan lejanos como Malasia, Filipinas, Nigeria, Sudáfrica, Australia, España e Islandia. En 2004, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera a la captura de El Mayo, cifra que aumentó a 15 millones en 2021 y se mantuvo hasta su arresto en 2024. Es importante destacar que, aunque el papel crucial como operador del Cártel de Sinaloa, el verdadero cerebro detrás de la operación siempre fue El Mayo Zambada. La notoriedad de El Chapo comenzó en 1993, en el asesinato del cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara durante la presidencia de Salinas de Gortari. Este incidente marcó el inicio de su fama pública. Más con sus fugas de prisiones de máxima seguridad, gracias a la corrupción de funcionarios. Sin embargo, en las sombras y sin escándalos mediáticos, El Mayo Zambada siempre fue el verdadero líder. Y así, conoces los orígenes y el ascenso al poder de Ismael El Mayo Zambada, así como la importancia de su reciente arresto, tanto para México como para Estados Unidos. Pero aún no hemos acabado. Capítulo 3. El verdadero terror de los carteles. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. No solo se dedica a la producción e importación de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos y otros países, sino que también participa en actividades ilícitas como extorsiones, secuestros, lavado de dinero, robo de vehículos y robo de hidrocarburos, conocido en México como huachicoleo. El cártel tiene presencia en 15 estados de México, dominando completamente en 6 de ellos y manteniendo un control casi absoluto en 4, incluyendo Sinaloa, considerado su epicentro. Desde la captura de El Chapo en 2016, el Cártel de Sinaloa no funciona como una única organización con una sola cabeza, sino que opera como un cártel de 3 facciones que varían en cooperación según a quién le preguntes. Estas facciones son los Mayos, los Chapitos y los Guanos. Los Chapitos, o los menores, están controlados por los hijos de El Chapo, con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, reconocido como el líder desde la captura y extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, en enero de 2023 durante la operación Mungus Azteca. De Ovidio Guzmán hablaremos más adelante, ya que ocurrió algo extraño. Luego tenemos a los Guanos, dirigidos por Aureliano El Guano Guzmán, hermano de El Chapo, quien mantiene su propia estructura y operaciones de manera independiente. Aunque no existe una ruptura total con el cártel, los Guanos operan con cierta autonomía y tienen una fuerte presencia en lugares como Badiraguato, así como en Baja California, Chihuahua y Guerrero. Una cuarta facción se desmanteló tras la recaptura de Rafael Caro Quintero, el 15 de julio de 2022. Caro Quintero fue uno de los líderes históricos y de la vieja escuela, tanto del Cártel de Guadalajara como del Cártel de Sinaloa. Por otro lado, tenemos a los Mayos, o la Mayiza, anteriormente liderados por Ismael El Mayo Zambada y sus hijos, quienes representan la facción más poderosa dentro del Cártel de Sinaloa. Más adelante te contaré quién probablemente heredará el liderazgo de este grupo. El Mayo desempeñó un papel muy estratégico no solo dentro del cártel, sino también en el gobierno mexicano, siendo el principal aliado del gobierno para pacificar territorios y negociar entre cárteles. Como hemos visto anteriormente, el Mayo Zambada ha entregado a miembros de su propia organización, incluyendo financieros y cocineros, para demostrar al gobierno que están colaborando. Este sacrificio le ha permitido mantenerse fuera de prisión y seguir liderando el cártel de Sinaloa sin ser molestado. Dentro de la organización, el Mayo era una figura de respeto, confianza y negociación. Para cerrar este tema de las facciones, quiero aclarar que esta visión general apenas raspa la superficie. Cada una de estas facciones tiene más subdivisiones,
y la organización y jerarquía son mucho más complejas de lo que puedes imaginar. Pero volvamos al tema principal de este vídeo. Capítulo 4. Los últimos movimientos del Mayo. La última aparición pública conocida de Ismael "El Mayo" Zambada fue en 2010, durante una entrevista realizada por el periodista Julio Scherer García del periódico Proceso. Julio Scherer, quien lamentablemente ya falleció, relató en su artículo que fue el Mayo quien solicitó la entrevista, y él sintió el deber de realizarla en un lugar aislado de la Sierra de Sinaloa. Julio recordó su encuentro con Zambada. Se sentaron a almorzar bajo un árbol en un entorno que parecía preparado para una huida rápida. La conversación fue reservada. Zambada era cauteloso con sus palabras, reflejando la vida de alguien que se mueve constantemente. Hablaron de su familia, pero evitó temas delicados como la situación de su hijo o su propia seguridad. Antes de terminar, Zambada ofreció hacerse una foto con Julio, un gesto que sellaba la autenticidad de su encuentro. Esta es la foto que se tomó Julio Scherer con el Mayo Zambada. Desde entonces, no ha habido más fotos, videos ni entrevistas. El Mayo se volvió un fantasma discreto, lo cual probablemente explica por qué, a diferencia del Chapo, nunca fue arrestado por las autoridades mexicanas. Ahora bien, déjame resumirte de la manera más entendible la información que tenemos hasta ahora sobre cómo fue el arresto de El Mayo Zambada, ya que genera muchas dudas. El 25 de julio, una aplicación de monitoreo de vuelos en tiempo real registró un avión privado Beechcraft King Air despegando de Hermosillo, Sonora, México, y aterrizando en el condado de Doña Ana, más específicamente en el aeropuerto de Santa Teresa, cercano a El Paso, Texas. Este aeropuerto está en la frontera entre México, Nuevo México y El Paso. Es crucial mencionar que agentes de la DEA y el FBI ya estaban esperando en el lugar de llegada. Minutos antes de las 2 p.m., un agente de la DEA y otro del FBI abrieron la escalerilla del avión, y el Mayo hizo una última petición. Solicitó a todos los presentes que no se dijera que se había entregado, sino que fue capturado, secuestrado o engañado. Los agentes accedieron y lo ayudaron a él y a Joaquín a descender del avión. En cuanto a Joaquín Guzmán López, alias El Güero, otro de los hijos del Chapo Guzmán, en 2015 habría participado en el operativo de fuga de su padre de la prisión del Altiplano, un penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. A El Güero también se le vincula con SUMAP, una empresa sinaloense de equipos químicos, así como con una compañía inmobiliaria, ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También está implicado en la operación de superlaboratorios de drogas ubicados en Sinaloa y acusado de traficar drogas ilícitamente hacia Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que llevara a la localización de El Mayo Zambada. Hay pruebas claras de que existió un acuerdo entre El Mayo, Joaquín Guzmán López y las autoridades estadounidenses para su entrega. Una de estas pruebas es un documento firmado mientras el vuelo aún estaba en territorio mexicano, con agentes federales estadounidenses a bordo junto con estas dos personas de interés. Este documento, conocido como Regla 5, se utiliza en Estados Unidos para trasladar a un preso de un estado a otro, similar a una extradición interestatal. El documento se firmó porque todos en el avión, incluido El Mayo, sabían que aterrizarían temporalmente en Nuevo México antes de moverse a otros estados. Este documento se firmó con anticipación, indicando que era una operación planificada. Cuando el avión King Air llegó a Doña Ana, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, algunos hombres de las fuerzas federales estadounidenses descendieron, seguidos por un agente de la DEA y otro del FBI. Según videos a los que tuve acceso y publiqué en mis redes, estos agentes saludaron a los que venían a bordo, incluyendo a El Mayo y a Joaquín, lo que sugiere que todo estaba acordado y no fue una sorpresa. Si El Mayo Zambada no hubiera sabido de esto y le hubieran dicho que estaba bajo arresto en el avión, este habría sido rodeado por agentes federales al aterrizar en Doña Ana. Sin embargo, esto no ocurrió. No hay imágenes de agentes rodeando el avión, solo de ellos examinándolo y tomando evidencias después de que todos descendieron. La última información disponible, la mañana del 26 de julio, indica que Frank Pérez, abogado de Ismael El Mayo Zambada, negó que el narcotraficante se entregara voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
El abogado declaró a un periodista que su cliente no cruzó la frontera en avión por voluntad propia, como sugirieron algunos informes. Añadió que no tenía más comentarios aparte de aclarar que el Mayo fue entregado contra su voluntad. Además, Pérez informó que el Mayo Zambada compareció ante un tribunal federal en El Paso, Texas, la mañana del 26 de julio, y se declaró inocente de los 12 cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Luis Chaparro, por su parte, tuvo acceso a uno de los nietos mayores de El Mayo, quien compartió una visión más íntima del estado actual del capo. Mi abuelo estaba muy enfermo, como sabías, y su vida estaba llegando a su fin. Todo lo que siempre quiso fue tener la oportunidad de ver a Huella MG al menos una vez más, dijo el nieto, cuyo padre es Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayo Flaco y actual jefe de la Malliza. El nieto reveló detalles sobre una reunión crucial donde el Mayo intentó convencer a los chapitos de entregarse a las autoridades estadounidenses. También es relevante mencionar que el avión en el que llegó el Mayo era originalmente del condado de Doña Ana, y no un avión privado mexicano, lo cual es curioso. El nieto de Zambada también comentó que el acuerdo fue principalmente para tener la oportunidad de ver a sus hijos y a su hermano Reinaldo, conocido como el Rey Zambada. Las autoridades estadounidenses estaban muy cerca de capturarlo, por lo que hizo lo que consideró mejor. En ese momento, ocurrió algo curioso. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue liberado 2 días antes de que el Mayo se entregara el 25 de julio. Esto está confirmado en la página del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, y cualquiera puede verificarlo. Sin embargo, una fuente de una agencia federal estadounidense dijo que Ovidio aún podría estar bajo custodia, ya que enfrenta cargos que no han sido desestimados. No se descarta la posibilidad de un acuerdo entre agencias para capturar al Mayo. Es posible que Ovidio esté ahora en una cárcel estatal en Chicago, como ha sucedido con otros capos mexicanos. Este movimiento tan cercano a la captura del Mayo deja la duda de si Ovidio tiene algo que ver con todo esto. Según su calendario judicial, Ovidio Guzmán tiene una vista presencial el 30 de septiembre de 2024, por lo que surge una gran pregunta. Capítulo 5. ¿Y ahora qué sigue? La historia en México ha demostrado que la fragmentación de los cárteles genera violencia, y así ha sido en el pasado, y continúa siendo con otros cárteles. Mike Bill, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, mencionó que el cártel de Sinaloa podría enfrentarse a una fragmentación aún más grave en los próximos meses o años. Las facciones de los Chapitos y los Guanos pelearían por el control de la organización criminal, lo que generaría un conflicto muy sangriento. Un informe de la DEA titulado Evaluación Nacional de las Amenazas de las Drogas 2024 señala que el Mayo Zambada se encuentra en un deteriorado estado de salud, sufriendo de diabetes durante años, lo que ha afectado varios órganos y causado problemas serios de visión. A pesar de su salud deteriorada, el Mayo Zambada demostró tener suficiente fortaleza para viajar, ser arrestado y ahora enfrentar un proceso penal que podría extenderse por meses o años. Mike Bill mencionó que el Mayo Zambada se entregó a las autoridades, pero la estructura del cártel de Sinaloa continúa operando normalmente, así que existen antecedentes de que la familia Zambada ya había negociado con la DEA para entregar a otros miembros del cártel anteriormente. Finalmente, Jesús Vicente Zambada Niebla testificó en 2019 contra Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua. Algunos expertos, como Luis Chaparro, sugieren que Ismael El Mayo Zambada podría haberse entregado para estar cerca de sus hijos en sus últimos años de vida. Sus hijos, Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial y Serafín Zambada Ortiz, así como su hermano Jesús Reinaldo Zambada, están en Estados Unidos. A sus 76 años y con problemas de salud, el Mayo probablemente desea pasar sus últimos años con su familia. Su entrega podría marcar el fin del cártel de Sinaloa, que enfrenta fragmentación y conflictos internos. La sucesión del liderazgo podría desencadenar más violencia, especialmente con la posible intervención del CJNG. Además, el Mayo podría testificar contra políticos corruptos, aumentando la tensión. Esta es la supuesta versión especial, pero esta historia aún no acaba. Pues a pesar de que terminamos de contarte la supuesta versión oficial,
quiero compartirte otras dos posibles teorías con mucha fuerza que tienes que tener en cuenta. Capítulo 6. Las teorías adicionales sobre esta captura. Antes de contarte las dos teorías que la están rompiendo, recapitulemos lo que aprendimos hasta ahora. La teoría principal sostiene que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, secuestró a Ismael El Mayo Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses en contra de su voluntad. Esta versión, respaldada por declaraciones del abogado de Zambada, pinta un cuadro de un violento acto de traición. Una versión más detallada, proporcionada por periodistas, sugiere que Zambada fue emboscado en su propia casa, llevado a la fuerza a un avión y trasladado a Estados Unidos. Esta versión incluye la participación del político mexicano Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado el mismo día que Zambada fue detenido, lo que sugiere una posible conexión con el evento. Pero mucho más interesante que esto es nuestra segunda teoría del día. Esta sugiere que agentes de la DEA secuestraron al Mayo Zambada y al hijo del Chapo en México, llevándolos ilegalmente a Estados Unidos. Aunque inicialmente parece fantasiosa, hay antecedentes y puntos clave que le otorgan cierta validez. El 30 de julio de 2024, José Luis González Meza, abogado del Chapo, en una entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río, calificó la versión oficial como un cuento de Walt Disney. Según González Meza, tanto Zambada como el hijo del Chapo fueron secuestrados por agentes de la DEA y transportados ilegalmente en un avión King Air 250 a un aeropuerto en Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas. Durante la entrevista, se plantearon hipótesis importantes, como la propiedad del avión. Según la bitácora de vuelo, se debe registrar claramente la propiedad del avión, la compañía y el país, así como los datos de los pilotos. Si el avión despegó de México, lo hizo de manera ilegal, ya que el Mayo y el hijo del Chapo fueron entregados sin notificación oficial del gobierno mexicano. Además, el avión tenía una matrícula clonada, y se apagó el transpondedor hasta llegar a territorio estadounidense, evitando así su detección. Si esta teoría es cierta, plantea interrogantes delicadas sobre la soberanía de México y la legalidad de las acciones de la DEA. No sería la primera vez que la DEA actúa de esta manera. Un caso similar ocurrió en 1990 con el ginecólogo jalisciense Humberto Álvarez Machain, quien fue secuestrado en su clínica por agentes de la DEA y policías mexicanos sin el conocimiento del gobierno mexicano. Álvarez Machain fue llevado ilegalmente a Estados Unidos, acusado de participar en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Finalmente, en 1992, un juez federal estadounidense desestimó los cargos por falta de pruebas y ordenó su liberación y regreso a México. La principal sospecha del secuestro del Mayo por agentes de la DEA surge de la complejidad de la operación. Secuestrar al Mayo es una tarea extremadamente difícil y peligrosa, y el antecedente de Álvarez Machain sugiere que la DEA podría haber actuado de manera similar. Según declaraciones oficiales del gobierno mexicano, no hubo notificación previa sobre operativos de la DEA en territorio mexicano. Si hubieran sido informados, las acciones habrían involucrado a agentes mexicanos, y los implicados habrían sido encarcelados en México antes de ser extraditados a Estados Unidos mediante un proceso legal adecuado. José Luis González Meza argumenta que el gobierno de Estados Unidos y la DEA actuaron ilegalmente al capturar al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, y por lo tanto deberían devolverlos a México para ser juzgados en su país de origen. Aunque parece poco probable, no es imposible, como se demostró en el caso de Álvarez Machain. Sin embargo, hay que considerar que Machain no ocupaba una posición de liderazgo en un cártel de drogas transnacional como el de Sinaloa. Aunque esta versión es emocionante, presenta algunas lagunas y no explica todos los detalles. Sin embargo, personalmente me parece más coherente que la teoría oficial. Y aún no acabamos, pues la tercera y última teoría es la que más da de qué hablar. A veces la realidad es mucho más sencilla de lo que parece. Esta teoría sugiere que Ismael El Mayo Zambada se entregó a las autoridades estadounidenses porque estaba gravemente enfermo y deseaba ver a sus hijos por última vez. Muchos expertos en cárteles mexicanos, aquellos que han dedicado años al estudio profundo de estos grupos, sostienen esta versión. El Mayo, a sus 76 años, sufre de diabetes, probablemente cáncer, y está perdiendo la vista.
Con 3 de sus hijos en Estados Unidos, su mayor anhelo era estar cerca de ellos y de su hermano antes de que su salud empeorara. El Mayito Gordo está en prisión. Vicentillo es testigo protegido del gobierno estadounidense y no puede salir del país. Y Serafín, el Flaco, es ciudadano estadounidense en una situación complicada. Además, su hermano Jesús Reinaldo Zambada también está en prisión en Estados Unidos. Ante esta situación, el Mayo probablemente decidió que entregarse a las autoridades estadounidenses era la única manera de ver a sus seres queridos. Aunque esta versión no explica por qué uno de los hijos del Chapo estaba en el avión con él, ni por qué Ovidio Guzmán fue trasladado de prisión 2 días antes de la captura del Mayo, suena plausible. Un comunicado de la familia Guzmán Loera y Guzmán López niega cualquier secuestro del Mayo Zambada y revela que el Mayo ha estado negociando su entrega con las autoridades estadounidenses durante los últimos 4 años. Estas negociaciones no son nuevas. Ya en el pasado, la familia Zambada había negociado con la DEA, lo que culminó en la liberación de Vicentillo, quien ahora es testigo protegido y cuyas declaraciones en 2019 ayudaron a condenar al Chapo Guzmán. La versión de que se entregó no le gusta al Mayo, ya que lo hace parecer débil y traidor a la organización que fundó. Sin embargo, la realidad de cualquier capo, especialmente en sus últimos años de vida, a menudo se reduce a un elemento fundamental: la familia. El Mayo quiere ver a sus hijos y a su hermano antes de enfrentarse a lo inevitable, la muerte, que nos alcanza a todos sin importar el poder o la riqueza. Pero hasta aquí llega este oscuro reporte. Cuéntame, ¿qué opinas de este misterioso y macabro caso? Y si te quedaste con ganas de saber más del mundo del crimen, te dejo por aquí este video.